ordenamos que el padre Fray Juan de la Cruz fuese a la casa y lo acomodase de manera que como quiera pudiesen entrar en ella, que toda mi prisa era hasta que comenzasen, porque tenía gran temor no nos viniese algún estorbo, y así se hizo. El padre Fray Antonio ya tenía algo allegado de lo que era menester. Ayudábamosle lo que podíamos, aunque era poco. Tardóse poco en aderezar la casa, porque no había dinero, aunque quisieran hacer mucho. Acabado, el padre Fray Antonio renunció su priorazgo, con harta voluntad, y prometió la primera regla, que aunque le decían lo probase primero, no quiso. Íbase a su casita con el mayor contento del mundo. Ya Fray Juan estaba allí. Díchome a el padre Fray Antonio que cuando llegó a vista del lugarcillo, le dio un gozo interior muy grande, y le pareció que había ya acabado con el mundo en dejarlo todo y meterse en aquella soledad, a donde al uno y al otro no se les hizo la casa mala, sino que les parecía estaban en grandes deleites. Oh, válgame Dios, qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior. Por su amor os pido, hermanas y padres míos, que nunca dejéis de ir muy moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Tengamos delante nuestros fundadores verdaderos, que son aquellos santos padres de donde descendimos, que sabemos que por aquel camino de pobreza y humildad gozan de Dios. Verdaderamente he visto haber más espíritu y aun alegría interior cuando parece que no tienen los cuerpos cómo estar acomodados que después que ya tienen mucha casa y lo están. Por grande que sea, ¿qué provecho nos trae? Pues solo de una celda es lo que gozamos continuo. Que ésta sea muy grande y bien labrada, ¿qué nos va? Sí, que no hemos de andar mirando las paredes, considerando que no es la casa que nos ha de durar para siempre, sino tan breve tiempo como es el de la vida. Por larga que sea, se nos hará todo suave, viendo que mientras menos tuviéramos acá, más gozaremos en aquella eternidad, a donde son las moradas conforme al amor con que hemos imitado la vida de nuestro buen Jesús. Si decimos que son estos principios para renovar la regla de la Virgen, su madre y señora y patrona nuestra, no la hagamos tanto agravio, ni a nuestros santos padres pasados, que dejemos de conformarnos con ellos, ya que por nuestra flaqueza en todo no podamos, en las cosas que no hace ni deshace para sustentar la vida, habíamos de andar con gran aviso, pues todo es un poquito de trabajo sabroso, como lo tenían estos dos padres, y en determinándonos de pasarlo, es acabada la dificultad, que toda es la pena un poquito al principio. La primera semana a la Cuaresma adelante, viniendo a la Fundación de Toledo, me vine por allí, y llegué una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia, con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le dije: ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Díjome estas palabras diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve. Como entré en la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo, que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas, mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían a los dos rincones, hacia la iglesia, dos ermitillas, a donde no podían estar sino echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daba sobre las cabezas, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras, y allí sus cruces y calaveras. Supe que después que acababan maitines
hasta Prima, no se tornaban a ir, sino allí se quedaban en oración, que la tenían tan grande que les acaecía ir con harta nieve los hábitos cuando iban a Prima y no lo haber sentido. Decían sus horas con otro padre de los del paño, que se fue con ellos a estar, aunque no mudó hábito, porque era muy enfermo, y otro fraile mancebo, que no era ordenado, que también estaba allí. Iban a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos sin ninguna doctrina, que por esto también me holgué se hiciese allí la casa, que me dijeron que ni había cerca monasterio ni de dónde lo tener, que era gran lástima. En tan poco tiempo era tanto el crédito que tenían, que a mí me hizo grandísimo consuelo cuando lo supe. Iban, como digo, a predicar legua y media, 2 leguas, descalzos, que entonces no traían alpargatas, que después se las mandaron poner, y con harta nieve y frío, y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a su casa. Con el contento todo se les hacía poco. De esto de comer tenían muy bastante, porque de los lugares comarcanos los proveían más de lo que habían menester, y venían allí a confesar algunos caballeros que estaban en aquellos lugares, a donde les ofrecían ya mejores casas y sitios. Entre estos fue uno, don Luis, señor de las 5 villas. Este caballero había hecho una iglesia para una imagen de Nuestra Señora, cierto bien digna de poner en veneración. Su padre la envió desde Flandes a su abuela o madre, que no me acuerdo cuál, con un mercader. Él se aficionó tanto a ella que la tuvo muchos años y después, a la hora de la muerte, mandó se la llevasen. Es un retablo grande que yo no he visto en mi vida cosa mejor. El padre Fray Antonio de Jesús, como fue a aquel lugar a petición de este caballero y vio la imagen, aficionóse tanto a ella y con mucha razón, que aceptó de pasar allí el monasterio. Aunque no tenía ningún agua de pozo, ni de ninguna manera parecía la podían tener allí, labróles este caballero un monasterio conforme a su profesión, pequeño y de ornamentos. Hízolo muy bien. No quiero dejar de decir cómo el Señor les dio agua, que se tuvo por cosa de milagro. Estando un día después de cenar el padre Fray Antonio, que era prior, en el claustro con sus frailes, hablando en la necesidad de agua que tenían, levantóse el prior y tomó un bordón que traía en las manos e hizo en una parte de él la señal de la cruz, a lo que parece, aunque no me acuerdo bien si hizo cruz, mas en fin, señaló con el palo y dijo: ahora cava aquí. A muy poco que cavaron salió tanta agua que es dificultosa de agotar, y agua de beber muy buena, que toda la obra han gastado de allí y nunca, como digo, se agota. Después que cercaron una huerta, han procurado tener agua en ella y hecho noria, pues como yo vi aquella casita que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte me parece que miraba, hallaba con qué me edificar y entendía de la manera que vivían, y con la mortificación y oración y el buen ejemplo que daban. No me hartaba de dar gracias a nuestro Señor, con un gozo interior grandísimo, por parecerme que había comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de nuestro Señor. Plega a su Majestad que lleve adelante como ahora van, que mi pensamiento será bien verdadero. Los mercaderes que habían ido conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir. ¿Qué cosa es la virtud? Que más les agradó aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían, y les hartó, y consoló su alma. Después que tratamos aquellos padres y yo algunas cosas en especial, como soy flaca y ruin, les rogué mucho no fuesen en las cosas de penitencia con tanto rigor, que la llevaban muy grande. Y como me había costado tanto de deseo y oración que me diese el Señor quien lo comenzase, y veía tan buen principio, temía no buscase el demonio cómo los acabar antes que se efectuase lo que yo esperaba. Como imperfecta y de poca fe, no miraba que era obra de Dios,
y su majestad la había de llevar adelante. Ellos, como tenían estas cosas que a mí me faltaban, hicieron poco caso de mis palabras para dejar sus obras, y así me fui con harto grandísimo consuelo, aunque no daba a Dios las alabanzas que merecía tan gran merced. Plega a su majestad por su bondad, sea yo digna de servir en algo lo muy mucho que debo. Amén. Que bien entendía era esta muy mayor merced que la que me hacía en fundar casas de monjas.